Quisiera, antes de leer la porción que vamos a tomar como base para el mensaje, quisiera citar lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Allí dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es útil para enseñar. La porción que vamos a leer pronto y la que vamos a analizar, entonces, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Nos va a enseñar cómo accionar nuestra fe. Cómo accionar nuestra fe. Así es de que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Porque muchas veces, hablando acerca de la fe, tenemos conceptos equivocados. Y hoy en día se habla mucho de fe. Y hay muchos grandes hombres de fe, entre comillas. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo la palabra aún nos corrige los conceptos que se manejan comúnmente en la iglesia universal hoy. Y luego dice: para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la visión que tenemos aquí en la iglesia: llegar a la estatura del varón perfecto. Si algún día usted le pregunta: mire, ¿cuál es la visión de su iglesia? Esta es la visión: llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Y si hay alguien por aquí que no sabía cuál era nuestra visión, esta es nuestra visión como iglesia: llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Hacia ahí vamos, hacia ahí corremos, y casi todo lo que enseñamos está enfocado a conducirnos a ese final. Enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Muy bien, ahora lo que me interesaba de este versículo es que toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Así es de que quiero que ahora sí vayamos a Mateo capítulo 15, por favor, y leamos del versículo 21 al versículo 28. Y esta porción nos va a enseñar, como dijo Pablo ahí, es útil para enseñar. Nos va a enseñar cómo actuar o cómo accionar nuestra fe, cómo actúa la fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tienen? Porque déjame decirle que el Señor estaba mostrándome que muchas veces Él nos da la fe. Y tenemos la fe, pero no sabemos cómo ponerla a actuar. Entonces no recibimos el milagro, ¿verdad? Es como aquel niño a quien el padre le regala un billete de alta denominación, pero lo tiene, pero no sabe cómo usarlo, ¿verdad? No sabe cómo usarlo. Entonces a veces lo puede dejar olvidado por ahí, o se puede poner a jugar con él y de repente lo moja o lo rompe. Y pierde el valor del regalo que su padre le ha dado. Pero si el hijo sabe cómo manejar lo que el padre le ha dado, se beneficia, ¿verdad?, de lo que él le ha dado. Y muchas veces el Señor nos da la fe para que recibamos algo, pero por no saber cómo poner a accionar nuestra fe, nos quedamos y la fe se apaga y la fe se pierde muchas veces y no recibimos el milagro que necesitamos. Pero esta mañana la porción que vamos a analizar nos va a enseñar cómo actúa la fe. ¿De acuerdo? Leamos entonces Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y vea lo que Jesús dice. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, ¿qué le dijo? Grande es tu fe. Amén. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Alabado sea el nombre del Señor. En este pasaje de las Escrituras tenemos entonces la narración de uno de los milagros más hermosos que Jesús hizo en su ministerio. Se trata de una mujer sirofenicia que recibió y accionó la fe para experimentar su milagro. Ahora, antes de responder a su necesidad, o digamos, antes de hacer Jesús el milagro en la hija de esta mujer, el Señor alabó la fe de ella. ¿Se dieron cuenta? Antes de realizar el milagro en la hija de esta mujer, el Señor vio la fe de esta mujer. Amén. Se dio cuenta cómo esta mujer puso a trabajar, a accionar, a actuar su fe, y el Señor la alabó, diciéndole: oh mujer, grande es tu fe. Yo quiero que usted por favor se dé cuenta que Jesús puso su mirada en la fe de ella. En la fe de ella. Él se enfocó en la fe de ella y alabó la fe de ella, diciéndole: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Amén. ¿Y qué era lo que ella quería? La sanidad de su hija. Y luego dice cabal la palabra: y su hija fue sanada en aquella misma hora. Gloria al Señor. Bueno, entonces quiero que con la ayuda del Espíritu Santo analicemos cómo actuó la fe de esta mujer, porque quedó escrito allí para enseñarnos a nosotros, como leímos al principio, enseñarnos a nosotros, amén, para poner a accionar nuestra fe de manera correcta. Alabado sea el Señor. Ahora, sabemos por Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Saben? Bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, yo sé que muchos lo saben, lo repetimos cada vez que citamos este versículo, pero por si hay alguien que no lo sepa, hay dos términos en el griego que se traducen palabra de Dios, dos términos. El primero es logos, y cuando se usa logos se refiere a la palabra de Dios escrita, es el logos de Dios, la palabra de Dios escrita. Pero hay otro término que se usa y es la palabra rema, y cuando se refiere a rema ya no es la palabra escrita, sino que es la palabra hablada de Dios. Amén. Y una cosa es la palabra escrita, el logos, y otra cosa es la palabra hablada, el rema. Lo que produce fe no es el logos.
No, no es la palabra escrita. Es el rema, es la palabra hablada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y siempre hago esta ilustración. Yo por lo general uso notas para predicar. Aquí están mis notas. Amén. Ahora, estas notas son mi logos, es mi palabra escrita, ¿verdad? Si usted quiere mi logos, a muchos yo les regalo mi logos. Les regalo mis notas, mi palabra escrita. Este es mi logos. Pero mi rema es lo que está oyendo usted ahorita. Es mi rema, es mi palabra hablada. Amén. Y lo que produce fe no es el logos de Dios, sino que es el rema de Dios. La palabra que se usa aquí para palabra, valga la redundancia, es rema. Así que la fe es por el oír, y por el oír el rema de Dios. Bueno, alabado sea el Señor. Yo quiero que vaya conmigo al pasaje paralelo de Mateo 15, que se encuentra en Marcos 7. Vaya conmigo ahí, por favor. El pasaje paralelo de Mateo 15 está 21 al 28, está en Marcos 7, 24 al 30. Es el pasaje paralelo, pero lo que quiero que usted vea es el verso 25 solamente. Este detalle no aparece en Mateo. Entonces tuve que averiguar cómo consiguió la fe esta mujer, ¿verdad? Y que si en el pasaje paralelo encontré la respuesta. Verso 25. ¿Ya lo tiene? Marcos 7, 25. Oiga lo que dice. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego ¿qué? Oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Se da cuenta que ella primero, qué pasó? Oyó el mensaje acerca de Jesús. Ella oyó. Gloria al Señor. No leyó, ella oyó. O sea, una palabra viva, una palabra hablada. Ella oyó el rema de Dios. Y entonces ahora sí, el rema le produjo a ella. ¿Qué le produjo? Fe. Bueno, una vez que ella encontró la fe por oír del Señor, puso su fe en acción. Y veamos cómo actúa la fe, porque como dije hace un momento, muchas veces nosotros sentimos que la fe nos ha llegado. Yo se los digo por experiencia. Por experiencia. En mi juventud ministerial, yo pasé por estas experiencias. La fe llegó a mi corazón, pero no supe cómo manejarla y perdí el milagro. Pero yo sentía la fe en mi corazón, pero no la puse en acción. Entonces perdí el milagro y después me lamenté mucho. Ahora, el propósito de este mensaje es que pongamos a accionar la fe que el Señor nos da y que por la fe recibamos el milagro que necesitamos. Puede ser una sanidad, puede ser una liberación, puede ser una provisión, puede ser la solución de algún problema, puede ser alguna bendición espiritual o alguna bendición material. Cualquiera que sea el milagro que necesitamos. El propósito de esta palabra es que recibamos fe y que sepamos cómo poner a accionar nuestra fe para que recibamos nuestro milagro. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Gloria al Señor para siempre.
Yo le he dicho al Señor con lágrimas en mis ojos muchas veces: Señor, yo tengo hambre y sed de ti. Yo tengo hambre y sed de justicia. Yo tengo hambre y sed de tu espíritu. Pero también, Señor, yo tengo hambre y sed de almas para tu reino. Yo tengo hambre y sed de milagros, de sanidades, de maravillas, Señor. Tengo hambre, tengo sed. Por favor, Señor, salva las almas. Por favor, Señor, haz milagros y haz prodigios. Y yo creo que la palabra de Dios, vivificada por el Espíritu Santo, tiene el poder para convencer a los pecadores de su necesidad de salvación, y también para producir fe en el corazón de los enfermos, de los oprimidos, de los aproblemados, para que reciban su milagro. Amén. La palabra de Dios tiene el poder para hacer eso. Gloria a su nombre para siempre. Bueno, veamos entonces cómo actúa la fe a la luz de esta mujer sirofenicia. En primer lugar, la fe reconoce a Jesús como Señor. La fe reconoce a Jesús como Señor. Lo primero que la mujer le dijo fue: Señor, Señor. Y esa palabra para nosotros quizá no valga mucho, porque nosotros le decimos Señor a cualquier persona, ¿verdad? Encontramos a un borracho, Dios Señor le decimos, ¿verdad? A cualquier persona. Pero en aquellas tierras y en los tiempos bíblicos, la palabra Señor se usaba para hacer referencia a un ser divino. A un ser divino. Amén. Porque el César reclamaba ser llamado Señor, porque él se consideraba divino. Sí. Y a cualquiera que no le llamara Señor, arriesgaba su cabeza. Las persecuciones más fuertes de la iglesia al principio fueron porque ellos no le llamaban Señor al César, porque habían decidido que el único Señor de sus vidas fuera Jesucristo. Y eso les costó la vida a muchos, porque decir Señor significaba reconocer que ese ser es Dios. Amén. Y esta mujer, lo primero que hizo fue decirle Señor. Ella, con su fe, reconoció a Jesús como Señor, como Dios, como el creador de todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Como el sustentador de todas las cosas. Ella reconoció que ese hombre que estaba delante de ella no era un ser humano común y corriente. En ese hombre habitaba Dios. Ese hombre era Dios con nosotros. Era Emmanuel. Alabado sea su nombre. Ahora, ella lo primero que hizo fue reconocer a Jesús como Señor. Y para probarles a ustedes que no estoy sacando esto de los libros seculares, quiero que miremos Filipenses 2, 9 al 11. Dice: por lo cual, hablando de Jesús, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Que Jesús es Dios, está diciendo ahí el Espíritu Santo. Y la mujer reconoció en primer lugar a Jesús como Señor. Entonces, hermanos,
La fe que triunfa, la fe que recibe su milagro, es la fe que reconoce a Jesucristo como Dios todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas. Amén. Bueno, en segundo lugar, la fe reconoce a Jesús como Rey. La fe reconoce a Jesús como Rey. Porque lo segundo que esta mujer le dijo fue, ¿cómo fue? Hijo de David. Hijo de David. Con estas palabras, ella por la fe estaba reconociendo a Jesús como el Rey de gloria. Dios, como sabemos, le había prometido a David que de sus lomos levantaría a uno que sería rey. Amén. Dios le prometió a David: de tus lomos voy a levantar uno que será rey, refiriéndose al Señor Jesucristo. Leámoslo en Jeremías capítulo 23, versículo 5. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. A David le voy a levantar un retoño, dijo Dios, un renuevo, un pimpollo, aleluya, un hijo. Alabado sea el Señor. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces Dios le prometió a David un hijo, y ese hijo, dijo Dios, sería rey, rey en Israel en el milenio, pero rey de gloria por toda la eternidad. Y ese hijo, ese rey, era Jesucristo. Y aquella mujer reconoció a Jesús como rey cuando le dijo: hijo de David. Alabado sea el Señor. Daniel capítulo 7, verso 14 dice, hablando precisamente de Jesús como rey: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús no solamente fue declarado rey de los judíos cuando estaba en la cruz. Jesús vendrá en su segunda venida como Rey de reyes y Señor de señores. Y Él reinará y se sentará en el trono de David por los 1000 años que están por venir. Pero aún después que pasen los 1000 años, por toda la eternidad, Él seguirá siendo el Rey de gloria. Alabado sea su nombre. Y la fe de esta mujer lo reconoce como rey cuando le dice: hijo de David. ¿Dicen amén? Entonces, si nosotros queremos recibir en esta mañana nuestro milagro, nuestra fe tiene que reconocer a Jesús como Dios, pero tiene que reconocerlo como rey de gloria, como rey eterno. Amén. En tercer lugar, la fe pide misericordia. La fe pide misericordia. Esta mujer le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe? La fe pide misericordia. Y aquí es donde yo, hermanos, me pongo frente, por supuesto, del lado contrario de los predicadores de fe de hoy en día. No estoy de acuerdo. Amén. ¿Cómo actúan los grandes hombres de fe de hoy en día? Porque estos grandes hombres de fe lo que hacen es reclamarle a Dios,
demandar de Dios, exigir a Dios, y le enseñan a sus congregaciones: si usted quiere recibir su milagro, reclámele a Dios sus promesas, demándele a Dios el cumplimiento de ellas, exíjale a Dios que le dé lo que usted necesita, porque usted es un hijo del Rey. Y están enseñando a la iglesia equivocadamente. Esa no es la fe que viene de Dios. Esa fe puede venir de cualquier otro lugar, pero menos de la presencia de Dios. Porque la fe que viene de Dios pide misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Pide misericordia. Aleluya, denle un aplauso al Señor. La fe que triunfa, la fe que recibe su milagro, la fe que viene de Dios, es aquella fe que reconoce que no somos dignos de nada, que reconoce que no merecemos nada. Amén. Que reconoce que no podemos hacer nada y que por lo tanto dependemos en un 100% de la misericordia de Dios. Amén. En un 100% de la misericordia de Dios. Si Dios tiene misericordia, nos bendice. Si no nos tiene misericordia, no recibimos nada. Y la fe que viene de Dios reconoce eso, se humilla y pide misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que si usted quiere recibir un milagro de Dios esta mañana y tenía aquel concepto equivocado, cambiemos y humillémonos delante de Dios y apelemos a su misericordia. Apelemos a su misericordia. Si usted se da cuenta, en los evangelios ninguna persona que se acercó reclamándole a Dios recibió algo, pero todos aquellos que doblaron sus rodillas y que pidieron misericordia recibieron lo que pidieron, porque la fe que viene de Dios pide misericordia. Y hablando de la misericordia de Dios, leamos el Salmo 86 verso 5, donde dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El Dios que tenemos, amados, es un Dios grande en misericordia. Grande en misericordia. Alabado su nombre. Leamos Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Dios que nosotros tenemos, el Dios de la Biblia, no solamente es grande en misericordia, pero también Él es rico en misericordia. Amén. Rico en misericordia. Lo grande indica que no hay nada que no pueda alcanzar su misericordia. Y lo rico significa que su misericordia no se agota, aunque se le dispense a los 7 u 8 mil millones de personas que hay en el mundo. Él es rico en misericordia. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero leamos Miqueas capítulo 7 verso 18. De nada nos serviría que Dios fuera grande en misericordia, que Dios fuera rico en misericordia, si Dios no hiciera lo que aquí dice. Miqueas 7, 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él se deleita en hacer misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la fe entonces que viene de Dios apela a la misericordia. Pide misericordia, no se enorgullece y se cree digna y merecedora de nada. Todo lo contrario, depende enteramente de la misericordia del Señor. Ahora, en cuarto lugar,
En cuarto lugar, oiga, la fe que triunfa declara su necesidad. La fe que triunfa declara su necesidad. Aleluya. Porque esta mujer le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella le declaró cuál era la necesidad que tenía. Dicen amén. Gloria a Dios. Y esto es vital. Es vital. Muchas personas dicen: mire, no hay que pedirle a Dios, ni hay que declararle lo que uno necesita. Él ya sabe lo que uno necesita. Un momento. Esa no es doctrina bíblica. La doctrina bíblica nos revela que la fe que triunfa declara, publica, exterioriza delante de la presencia de Dios su necesidad. Amén. Alabado sea el Señor. Ella le dijo: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Al declararle su necesidad, ella estaba mostrando su... Dígame, ¿qué fue lo que le alabó al Señor a ella al final? La fe. Y al hacer todo eso que estamos nosotros estudiando hoy, lo que ella estaba mostrando era su fe. Su fe. Entonces, la fe, hermanos, declara su necesidad. Y esto es corroborado con Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Una historia que ya todos conocen. La historia de Bartimeo el ciego. Dice Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Las mismas palabras de la mujer. Las mismas palabras. Amén. Pero oiga, ¿qué hacían? Muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: oiga, qué pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿Creen ustedes que Jesús no sabía qué era lo que él quería? Si dice la Biblia que él no tenía necesidad de que nadie le contara nada, porque él sabía todo lo que hay en el hombre. Pero aquí, hermanos, él le dice: ¿qué quieres que te haga? Como si él no supiera. No es que él no supiera. El asunto es que él quería que la fe de ese hombre le declarara la necesidad que tenía. Amén. Le dijera que era el milagro que necesitaba. Y entonces él se lo dijo. El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Eso es lo que quiero. Soy ciego, necesito que mis ojos sean sanados. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entendemos, la fe declara la necesidad que tiene. Gloria a Dios. Y eso nos lleva a la oración, ¿verdad que sí? Nos lleva a doblar rodillas. Nos lleva a clamar: Señor, yo necesito esto. Señor, mi problema es este. Señor, ayúdame aquí, por favor. Ahí estar clamando, clamando. Y muchas veces el clamor no lo responde el Señor a la primera vez. Es necesario que continuemos más adelante, adelante, o antes. Jesús dijo estas palabras: pedid y se os dará,
Y literalmente lo que eso significa es pedir y seguir pidiendo y se os dará. Debemos pedir y hacer del conocimiento de Dios, aleluya, nuestra necesidad. Hermano, no porque Dios no la sepa, Dios la sabe, pero lo que Él quiere es que demostremos nuestra fe al plantearle nuestro problema, al plantearle la necesidad que tenemos, porque al declarárselo nosotros estamos diciéndole: Señor, aunque para mí es difícil esto, para mí es imposible esto, pero Señor, para ti no es imposible, porque tú eres el Dios de los imposibles. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria sea su nombre para siempre. Aleluya. Cuando vayamos al punto número 5, la fe se postra ante el Señor. La fe se postra ante el Señor. Dice el verso 25: entonces ella vino y se postró ante Él. Alabado sea Dios. Básicamente, el postrarnos ante el Señor habla de dos cosas. Dos cosas que quiero que usted se las grabe en su corazón. El postrarnos ante el Señor habla de dos cosas, básicamente. Amén. Primero habla de humillarnos delante de Él. Humillarnos delante de Él. Aleluya. Y sabe que, vuelvo aquí a lo que dije antes, la fe no es prepotente. La fe no es orgullosa. La fe no es altiva. La fe es humilde. La fe se postra delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 4:6 dice, hablando de la humildad: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Amén. El Señor le dispensó gracia a aquella mujer porque ella se postró, porque ella manifestó humildad. Y hermanos, si queremos recibir algo del Señor, debemos humillarnos delante de Él, debemos postrarnos delante de Él, debemos eliminar de nuestra vida todo orgullo, jactancia, altivez, soberbia, etcétera, todo eso, y debemos doblegarnos ante su presencia. Nos habla entonces de humillarnos. Dicen amén. Pero lo segundo de lo que nos habla el postrarnos es de adoración. Adoración. Aleluya. Y esto lo vemos en Job capítulo 1 verso 20. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. El postrarse entonces habla de humildad, de humillarnos, y habla también de adorar al Señor. De adorar al Señor. La fe es humilde y la fe alaba, la fe adora al Señor de gloria. Amén. Queremos recibir un milagro del Señor esta mañana. El Señor nos está mostrando el camino. Amén. Nos está mostrando el camino. Debemos reconocerlo a Él como Señor, Dios Todopoderoso. Debemos reconocerlo a Él como Rey, el Rey de gloria. Debemos pedirle a Él misericordia. Amén. Debemos exteriorizarle nuestra necesidad. No tengamos pena ni vergüenza. Exteriorizarle nuestra necesidad. Y debemos humillarnos ante Él, postrarnos ante Él, adorarlo, porque Él es digno de ser alabado y de ser adorado. Ahora déjeme decir algo importante aquí respecto a la adoración. Hay cristianos que esperan que el Señor haga el milagro en su vida para adorarlo.
Y eso es una actitud infantil. Infantil. Amén. La sulamita en Cantares dijo: yo soy de mi amado. No, él dijo, ¿cómo dijo ella? La primera expresión. Dijo, mi amado es mío y yo soy suya. Eso dijo ella. O sea, primero que él me bendiga, que él sea mío, y después yo lo voy a alabar, yo voy a ser suya. Esa es una actitud infantil. Alabado sea el Señor. Esperar que el Señor haga en nosotros la obra y después adorarlo. No, la fe madura adora antes de recibir el milagro. Alabado sea el Señor. Y esto fue lo que hizo la fe de esta mujer. Se postró ante el Señor humildemente y lo adoró. Debemos adorar al Señor, hermanos. Él es digno de alabar y Él es digno de adorar. Es más, el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. No hay otra cosa que el Señor le agrade más que el ser humano haga que sea adorarle a Él. Aleluya. Dios no puede resistirse, aleluya, delante de un corazón humilde que lo adora. Bueno, en quinto lugar, sexto. En sexto lugar, óigame, la fe clama con vehemencia. La fe de Dios clama con vehemencia. La fe no manifiesta una oración pusilánime. La fe clama con vigor. La fe clama con desesperación. La fe clama con vehemencia. A la fe no le importa que la garganta del cuerpo se enronquezca. La fe clama con vehemencia. Bendito el nombre de Dios. Ella le dijo, y está en signo de admiración: Señor, de exclamación, socórreme. Aleluya, socórreme. Este clamor salió de lo más profundo de su corazón. No fue una expresión tenue, no fue una expresión exigua. Fue un clamor desesperado, profundo, vehemente. Aleluya. Un clamor ardiente que salió de lo más profundo del corazón de esa mujer. Y sabe una cosa, esa es la fe que triunfa, la fe que clama. ¿Cuántos dicen amén? La fe que clama, la fe que clama, la fe que gime, la fe que llora, la fe que se retuerce, como cuando una mujer está con dolores de parto y gime y clama delante del Señor. Esa es la fe que triunfa. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer clamó. Y recordemos a Bartimeo también. Dice la porción que leímos: oyendo que era Jesús el que pasaba por ahí, Bartimeo comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y escuchen, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Clamaba mucho más. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero animarles a que delante del Señor, por su necesidad, por su milagro, usted clame. Usted clame. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Me entiende lo que le digo cuando le digo que clame? Amén. A veces nosotros somos muy orgullosos. Sí, muchas veces somos muy orgullosos. No, dice, yo tengo que actuar con pulcritud, yo tengo que actuar con entereza y no tengo que ser así muy circunspecto y cosas así, ¿verdad?
Pero quiero que leamos a Jesucristo. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Amén. Versículo 7. Le voy a contar un secreto aquí de investigación. Sí, no encuentro la palabra para aplicarla, pero de investigación de detectives. Le voy a contar un secreto ahorita, pero voy a leer esto. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿cómo? Con gran clamor y lágrimas. Mire, la fe, eso es lo que hace, clama con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. ¿Saben qué? Entre los 12 años, óigame bien, entre los 12 años y los 30 años y los 33 años de Jesús, Satanás trató de matar muchas veces a Jesús. Los hombres trataron de matarlo muchas veces. No sé cuántas veces él recibió amenazas. Seguramente que las recibió. Y él tuvo que clamar con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue escuchado a causa de su temor reverente. Amén. Alabado sea Dios. Les quería contar eso. ¿Sabe? El clamor tiene que ser ahí con vehemencia. Tiene que ser con profundidad, con sinceridad. Tiene que ser con lágrimas. Y no quiero ofender a nadie porque no estoy pensando en nadie ahorita, en nadie en particular, sino solo estoy pensando en aquellos creyentes que fingen llorar delante del Señor. Amén. Fingen llorar. Ya sentó la cara, pero no se le sale ni una lágrima. Sí. No. O hay otros que sí son bastante, bueno, van un poco más allá y a veces derraman una que otra lágrima. Pero sabe, yo eso lo escuché. Los detectives, cuando ven a una persona llorar ahí, ¿verdad? Cuando lo están investigando y lo ven a una persona llorar, se fijan en si esa persona al llorar tiene fluido nasal. Si no tiene fluido nasal, son falsas sus lágrimas. O sea, él no está llorando de veras, es lo que la ciencia dice. No está llorando de veras. Amén. Así es de que no le dé pena ni vergüenza usar su pañuelo siempre hoy. Ahí hay hermanitas que tienen pañuelos para que nos ayuden. ¿Cuántos dicen amén? El asunto que digo esto, hermano, no para chistear, sino que lo que digo es que el clamor de la fe es un clamor vehemente, es un clamor sincero, profundo, que sale de lo más íntimo del corazón. Amén. El salmista David en el 2 Samuel 22:7 dijo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Hay que clamar, la fe clama. Número 7. Punto número 7, rápidamente. La fe no se rinde. La fe no se rinde. Versos 26 y 27 de la porción que nos ocupa dice: respondiendo él dijo, el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Yo no soy hija, soy considerada perrilla. Tiene razón, Señor. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con estas palabras, la fe de esta mujer fue probada
tremendamente, ¿no les parece? Que ella venía y el Señor le dice: perrita, no está bien echar el pan de los hijos, que son los judíos, a los perrillos, que son los gentiles, y tú eres sirofenicia. No está bien. Pero ella tenía la fe de Dios en su corazón y ella no se rindió. Ella dijo: Señor, sí, tiene razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Hermanos, escúcheme, la fe va a ser probada. Su fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada, pero no debe rendirse. No debe rendirse. La fe que triunfa no se rinde. Alabado sea el nombre del Señor. Lástima que no tengo tiempo, porque les contaba un testimonio que yo experimenté con la fe. Dios me dio la fe una vez para que no lloviera en Zacapa por una semana, cuando el INSIBU me había pronosticado lluvias torrenciales para esa región. Yo estaba por celebrar una campaña al aire libre, todo estaba listo, todo estaba preparado, pero no teníamos techo y la lluvia nos iba a arruinar todo. Pero yo clamé y recibí la fe de Dios en mi corazón. Amén. Y recibí la fe para creer que no llovería, y no llovió. Pero mi fe fue probada. La primera noche de la campaña comenzaron a caer goterones ahí. Y entonces los hermanos dijeron: hermano, ¿verdad que se va a llover? Pero yo les dije: no va a llover, porque Dios me dijo que no va a llover. Fue probada, pero me mantuve firme en la fe, porque la fe es probada y debe mantenerse firme. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ahora, a esta mujer le dijo Jesús: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y quisiera recordar aquí rápidamente a los 12 espías que llegaron a Cades Barnea y fueron a espiar la tierra por mando de Moisés. ¿Se recuerdan que los 12 se metieron en la tierra? Y cuando regresaron, 10 de ellos venían con los pelos de la cabeza parados y asustados. Amén. Y le dijeron a Moisés: mira, Moisés, es imposible. La tierra es buenísima, pero las ciudades son amuralladas y hay gigantes ahí. Nosotros al lado de ellos somos como langostas. Así es de que es imposible. Pero Josué y Caleb, ellos se mantuvieron firmes en la fe. Y ellos dijeron: sí, es cierto, hay ciudades amuralladas y hay gigantes, pero Jehová está con nosotros. Aleluya. Y si el Señor está con nosotros, Él nos va a entregar esta tierra y a esos gigantes los vamos a comer como pan. No hay problema. La fe se mantiene firme. Amén. Se mantiene firme. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, tengo algo más ahí, pero paso al número 8. Jesús entonces alabó la fe de esta mujer. Fíjese, porque Jesús le estaba poniendo ojo. Desde la primera palabrita que dijo, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Todo eso expresión de fe, de fe, de fe, de fe, de fe, de fe. Y Jesús estaba ya maravillado cuando ella llegó a decirle: sí, Señor, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús ya no se aguantó y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. A pesar de que probé tu fe se ha mantenido. Entonces Jesús alabó la fe de esta mujer diciéndole: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si yo pude ver algo así como esto, la fe de esta mujer fue creciendo y creciendo y creciendo a medida que ella iba accionando, hasta que llegó algo así como al clímax de su fe. Y fue ahí donde el Señor ya le dijo: vaya, basta. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Amén. Si usted ha recibido fe en su corazón al oír esta palabra, porque es la palabra de Dios, si el Señor está haciendo rema alguna de esas palabras a su vida,
esta mañana usted puede accionar su fe. Pero déjeme cerrar con algo extraordinariamente maravilloso. Alabado sea el Señor. En Mateo 15, 24, si usted lo puede consultar allí, cuando los discípulos le dijeron a Jesús: despídela, porque la voz está en nosotros. O sea, como diciéndole: Señor, hazle el milagro, hombre, que se vaya allá. Entonces Jesús le dijo: ¿saben qué, muchachos? Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oye, este es profundo. Yo no he venido sino únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella no es de la casa de Israel. Ella es sirofenicia, es gentil. Entonces, yo no he venido para los gentiles, no. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oigan, no se pierda esto. Jesús, entre líneas, estaba diciéndole: este tiempo, estos 3 años y medio de mi ministerio, este tiempo es para los judíos, para ellos. Los gentiles, sí, ellos están en el plan de Dios, pero ellos están para el tiempo futuro. Para el tiempo futuro. Cuando después que yo muera y yo resucite, ¿verdad?, y me vaya al cielo, entonces voy a levantar a los apóstoles que vayan a los gentiles. O sea, los gentiles tienen su hora, tienen su tiempo, van a tener su oportunidad, pero eso está en el futuro. En el futuro. Y esto me impactó, porque saben que la fe, alabado sea el nombre de Dios, la fe déjeme encontrar las palabras adecuadas para decir esta oración. Sí, la fe puede avanzar. Óigame bien, la fe puede avanzar en el tiempo para recibir en el presente bendiciones que son del futuro. No sé si me doy a entender. La fe puede avanzar en el tiempo para traer las bendiciones del futuro al presente. Y eso fue lo que hizo la mujer. Ella era gentil y el tiempo de los gentiles no había llegado todavía. Jesús había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel y ella no era de la casa de Israel. Amén. O sea que el tiempo para ella no había llegado, pero la fe avanzó en el tiempo y logró tomar las bendiciones del futuro para experimentarlas en el presente. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros podemos decir: hermano, yo sé que van a haber milagros, ven el avivamiento, ¿verdad? Cuando venga la gloria del Señor, ese avivamiento que estamos esperando, pero ahorita todavía no ha llegado. La fe puede llegar al avivamiento y tomar bendiciones de allá que son futuras para experimentarlas en el presente. Amén. Así es de que hay solución para su necesidad. Hay respuesta para su necesidad. Hay sanidad para su enfermedad. Hay solución para su problema. Aleluya. Hay atención divina para lo que usted necesita en esta mañana. Gloria a Dios. Solo debe poner a accionar correctamente su fe. Su fe. Bendito sea Dios para siempre. Así es de que la fe viene por el oír el rema de Dios. Y una vez que hayamos recibido la fe, debemos ponerla en acción, reconociendo a Jesús como el Señor Dios Todopoderoso, como el Rey de gloria eterno, el soberano de los reyes de la tierra. Debemos pedir misericordia y aferrarnos a ella. Debemos declararle nuestra necesidad sin temor, con claridad. Debemos postrarnos ante Él humildemente y adorarle. Debemos clamarle con vehemencia y no rendirnos ante las aparentes negativas del Señor. La fe siempre es probada
y necesita mantenerse firme delante del Señor y delante de las circunstancias. Amén. Pero la fe nos da la victoria. Juan dice: y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bueno, pongámonos de pie, por favor. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero queremos hacer una oración de fe. Una oración de fe. Es el término que Santiago usa. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Pero primero yo quisiera, bajen todas sus manitas. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús como su Salvador personal y quisiera recibirlo, puede levantar su manita para que lo miremos. O si hay alguien que necesita reconciliar con el Señor antes de hacer la oración de fe, necesita pedir perdón a Dios por algo, puede levantar su mano para que oremos por perdón primeramente. Por perdón primeramente. Bueno, y después vamos a orar, amén, por la fe, pero por perdón ahorita. Padre Dios Todopoderoso, levantamos ante ti nuestras manos para reconciliarnos contigo por los méritos inagotables de Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos laves, que nos limpies, que nos purifiques. Que la sangre preciosa que vertió Jesús en la cruz sea aplicada de manera vívida, real, Señor, a cada uno de los que han levantado sus manos esta hora para pedir perdón. Pedimos perdón porque no queremos que ningún pecado se interponga entre tú y nosotros, entre la oración de fe, Señor, y el milagro que necesitamos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón y rogamos que perdones, Señor, a esta congregación, que nos laves, que nos limpies con tu sangre preciosa. Y queremos suplicarte ahora, Señor, que tú pongas la fe de Dios en el corazón de tus hijos que necesitan. Yo confío, Padre, en que el Espíritu Santo vivificó esta palabra para los hermanos y hermanas que necesitan un milagro. Señor, un milagro de sanidad, de provisión, de liberación, de bendición, de solución. Padre, en el nombre de Jesús, es tu palabra, no es mi palabra, es tu palabra, Padrecito lindo, es tu palabra, es tu palabra. Y es tu labor, tu función, tu trabajo bendito, tierno y dulce Espíritu Santo. Para eso estás en la tierra, para vivificar la palabra, para ayudarnos. Sí, Señor. Y ahora, en el nombre de Jesús, Padre Dios Todopoderoso, clamamos porque tu mano santa se extienda sobre todos los cuerpos que están enfermos en esta mañana. Que el poder de tu palabra, que el poder de tu Espíritu Santo, que el poder de tu nombre Jehová Rafa, que el poder de los dones de fe, sanidades y milagros sea desatado en esta mañana, Señor, o en esta hora sobre esta congregación. En el nombre de Jesús, que el poder de tu sacrificio, tus llagas, el poder de tu intercesión a la diestra del Padre,
el poder de tu resurrección sea desatado esta mañana o en esta tarde sobre esta congregación, Señor. Y toda enfermedad y toda dolencia salga de los cuerpos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú sabes, tú conoces dónde está la enfermedad en cada uno de los hermanos. Señor, toca esa parte del cuerpo. Toca, Señor. Toca, Señor, ahí donde está la enfermedad. Por favor, sana, sana, sana toda enfermedad, Señor, y toda dolencia. Crea, Dios mío, órganos nuevos, tejidos nuevos, Señor, en los cuerpos de tus hijos. Revierte toda clase de enfermedad. Revierte todo tipo de enfermedad, no importando el nombre o el tiempo que tenga de estar en estos cuerpos. Señor, que en esta mañana salga de estos cuerpos en el nombre de Jesús. Haz milagros, Padre Santo. Haz milagros, Señor Jesucristo. Haz milagros, Espíritu Santo. Toca a tu pueblo, toca a tu pueblo, toca a tu pueblo, y que tu pueblo reciba sanidad y liberación en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Milagros de provisión también, milagros de provisión. Oh Dios, provee para las necesidades de tus hijos. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Señor. Puede darle un aplauso al Señor fuerte y sostenido.